Buenas tardes. Bueno, a los socios de la casa, pues naturalmente, bienvenidos. Pero, por supuesto, a los demás, porque hay muchas personas que, me parece que es la primera vez que están en el centro asturiano. Es que círculo es el catalán, nosotros no decimos círculo, decimos centro. Entonces, bueno, centro asturiano, porque también se dice casa de Asturias, pero hay dos o tres establecimientos de hostelería que tienen ese nombre en Madrid. Y entonces, si le pregunta por la Casa de Asturias, le mandan a la Guindalera o le mandan a... Esto es centro asturiano. Bien, lo primero, nuestro presidente se encuentra en Brasil. Y yo lo digo siempre, no le funciona bien el metro para venir y no se ha acercado. Entonces, manda un saludo desde allí. Él está muy pendiente de todas estas cosas, luego lo verá, porque... Ay, perdón. No sé si se estaba grabando o no. Si se estaba grabando. Él luego ve en la web, ve el vídeo y se alegra si sale bien y se entristece si no sale bien. Entonces, vamos a poner todo nuestro empeño en que salga bien. Seguro que va a salir, por lo menos por la parte del autor y del presentador y del público en general. Eso es. El centro asturiano es la casa regional, es el centro más antiguo del mundo, bueno, del mundo, de los españoles que están dispersos por el mundo. En octubre, el día 2, cumplirá 138 años. Es un poco más viejo que yo, poco, pero un poco más. Y es una casa abierta de verdad, amante de la cultura. Aquí se dan muchos actos al cabo del año, actos culturales. Es la casa, la entidad de España que más actos organiza. Se dice pronto, pero es así. Aquí es raro el día que no hay un acto importante, muy raro, porque además los actos que se dan aquí son importantes todos. Y no es que lo diga yo, el que quiera comprobarlo, que venga y lo verá. Bien, naturalmente tenemos las puertas abiertas no solo para que vengan a los actos, sino para que se hagan socios y se beneficien de muchas cosas. Empezando, que si es socio y quiere comer en Casa Hortensia, que está aquí debajo, tiene una bonificación importante en el precio. Solo por comer en Casa Hortensia, por esa bonificación, se amortiza lo que paguen por ser socio. Ser socio son 22 euros y céntimos por familia nuclear, lo que es un matrimonio y los hijos. Y con todo lo que se ofrece realmente es bastante barato. Porque tenemos en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura una finca donde hay 3 piscinas de verano, y digo de verano porque en invierno todavía no se ha cubierto, pues el agua no va a estar muy caliente. Y muchas actividades, todo el verano hay romerías y hay cosas muy interesantes, muy atractivas. O sea, ser socio del centro asturiano no es solamente por colaborar, que es fantástico, nosotros lo agradecemos, porque estas casas, estos centros, se financian de las cuotas de los socios. Antes teníamos muchas ayudas de la administración, pero desde la crisis esa que nos ha visitado, que no acabamos de erradicarla, vivimos de las cuotas de los socios. Entonces, cuanto más socios tengamos, más cosas podremos hacer, más y mejores. Bien, pues por lo demás, hoy tenemos la presentación de un libro que empieza con una pesadilla, pero supongo que luego tendrá cosas que no son pesadillas. Pesadilla en nuestro Codover y otros relatos. Entonces, esto, que es el autor, si no lo conoces se lo presento, don Ricardo García Aranda Rojas, pues creo que este libro, yo por lo que me han dicho algunos, no sé dónde lo habrán visto, dónde lo habrán leído, porque todavía no está comercializado en Madrid. Sí. Ah, sí. Entonces... Poco comercial. Entonces había motivos porque me han hablado del libro y me han dicho que es muy atractivo, muy interesante. Entonces, bueno, cuando lo leamos diremos qué razón tenía. Y entonces se compone de 15 relatos y 14 poemas.
Cada poema está relacionado temáticamente con su correspondiente relato. Varios de los relatos tienen de fondo mi compromiso social. Exiliados, violencia de género, guerra, animalismo, naturaleza, decisión ante la muerte, el recuerdo de la lucha, la revisión del pasado, etc. No tiene desperdicio el mensaje. Hay algunos de contenido más íntimo, de reflexiones sobre la supervivencia en soledad, recordando a la persona ausente. Y luego hay otros que son puro relajamiento, en los que lo mismo planteamos el comportamiento de un congreso como la salvación de la tarde con un par de vinos jóvenes. Me parece fantástico. Aquí también se puede tomar con sidra, hacerlo con sidra. Bien, pues nada más. Muchas gracias. Yo me retiro porque alguien tiene que ocupar este sitio que va a hablar más y mejor que yo. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo y este es el diario que cayó en mis manos. Ahora no importa cómo. Aunque si la curiosidad os carcome, os será fácil esta tarde averiguarlo. Es el diario que escribió Pilar Gómez Satruste. Su primer apunte es de hace 9 años, de cuando estudiaba turismo en Cuenca, y se enamoró de Carlos, un compañero de estudios. Cuenta el entusiasmo del amor, pero también se lee en las páginas no escritas el vacío de la distancia y luego, pues ya sabéis, la decepción. Qué dura es la época juvenil. Todo estaba en contra nuestra. El mundo y los astros se confabulaban para hacernos la vida imposible. Pero luego apareció Faustino, el gran hombre, el gran amor, perfecto. Pasión, entusiasmo, felicidad eterna. Y después, dudas, lamentos, preocupaciones autoinculpatorias. Pero si es que lo mismo tiene razón. Esta casa es un caos. Está sucia. No tengo tiempo para nada. Siempre voy con prisas. Faustino está harto de filetes a la plancha y huevos fritos. No me gusta la cocina. No sé cocinar. Tendré que preguntar a mi madre cómo hace esos guisos tan ricos. Y mírame. Mira cómo voy. Tengo que cuidarme un poquito más. Soy un desastre. Tengo que dedicar más tiempo a la casa y a Faustino. Me vendría bien pedir una excedencia en mi trabajo del ayuntamiento. Total, si con lo que él gana tenemos de sobra para vivir los dos. Su madre le aconsejaba que no hiciera tal cosa, que sacara tiempo de donde fuera, que su marido no encontrara razones de queja, pero que no dejara el trabajo. Su madre no la entendía, no comprendía todo lo que ella amaba a su marido y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer. Dejó el trabajo, pero según cuenta en el propio diario, solo sirvió para que su marido le reclamara que no servía ni para tener la casa limpia ni para ganar dinero. ¿Turismo? ¿Para qué servía haber estudiado esa tontería? El amor no es rojo de violencia, de muerte esclava, de sumisiones fatales. Es malva de ayuda, de verdad, y blanco de vida, de paz. El amor entre iguales. Ya había algo más que broncas, desaires y desprecios. Faustino llegaba tarde a casa la mayoría de los días. Pilar no sabía cómo acertar. Si le esperaba levantada, le gritaba que por qué le tenía que esperar, que le cortaba su libertad, a ver si no iba a poder volver a casa cuando le salieran los cojones. Si se acostaba,
la levantaba bruscamente de la cama, exigiendo su derecho a que le preparara la cena. Todo el día trabajando y ni cena tengo en la mesa. Vaya suerte que tuve. Ella ya decidió contárselo a sus padres y el siguiente paso, a la policía. Y no le ha gustado nada a Faustino. Se ha enfadado. Y mucho. Claro. Es que me ha dicho que, a ver, cómo he podido tener esa iniciativa como para no contárselo a él primero. Haber hablado con él. Pues que estas cosas son normales entre parejas, ¿no? Que a veces pasa. Que las peleas son algo íntimo, que todas las parejas se pelean y no hace falta ir pregonándolo por ahí. Y que él me ama. Me lo ha repetido 1000 veces. Y me ha dicho que a causa de ese apasionado amor que siente por mí, pues es por lo que a veces pues, pierde los nervios. Dice que el miedo a perderme le desequilibra, que le pone frenético, que tengo que entender, y me ha insistido muchísimo en que él me ama intensamente y que de ahora en adelante me lo va a demostrar cada día. Claro, también me pide que, a ver, estas cosas, pues que yo intente, haga un poquito de esfuerzo en hacerle más caso, en comprender mejor lo que dice y en aceptar sus mandatos, ¿no? Que él sabe muy bien de lo que habla. Me ha dicho que tiene un amigo, bueno, un compañero de trabajo, que lo ha pasado fatal. Y al final se ha tenido que separar de su mujer porque no le escuchaba. Le amaba. Retiró la denuncia de la policía y dejó de hablar con sus padres. Solo el diario parece que recibía sus lamentos y solo en la poesía parecía encontrar alguna relajación y apoyo. Algún día esa mujer despertará de su vida cautiva y verá en las soñadas llamas del volcán los sádicos demonios abrasando la infamia que le ocultó la paz de los 1000 años, que le arruinó la vida en un eterno insomnio. Algún día esa mujer herida. A estas alturas, según cuentan, Pilar ya estaba arrepentida de haber retirado la denuncia, pero no se atrevía a reiniciarla. En realidad no se atrevía a nada ya. Hasta la poesía tenía que leer a escondidas. ¿Qué haces leyendo esas tonterías? ¿Acaso no tienes cosas mejor que hacer? La casa está hecha, una guarrería. Yo hinchándome a trabajar para mantener a una vaga. Resulta dramáticamente fácil imaginárselo, arrancándole de las manos los libros y tirándoselos a la cara. Ya en una de sus anotaciones, Pilar expresa sus temores sobre lo que podría hacer si algún día descubría este diario. La última anotación quedó a medias. 700 mujeres, millones de manchadas manos machas, fuertes, arrebatadoras de vidas unas, ladronas de sueños otras, cómplices. Unas gotas de sangre terminan esta última e incompleta anotación, como si de su firma se tratara. Yo quise acercarme a la despedida que sus amigos y familiares la dedicaron. Conocí a algunos de esos viejos amigos. Yo era un periodista que escribía sobre la violencia de género. La mayoría de ellos me dieron la espalda. Solo Fernando quiso hablar conmigo. Ya no quería seguir engañando ni engañándose.
Me confesó que se creyeron lo que quisieron creerse, pero ni siquiera lo hablaron entre ellos. Nada. Reconoció que los moratones del pómulo y la comisura de los labios no parecían de una caída por la escalera. Pero nada comentaron entre ellos. Nada. Necesitaban pensar que Pilar era feliz, que había encontrado al hombre de su vida, que la quería y la trataba bien, y que ella le quería a él tanto que se preocupaba de hacer bien las cosas de la casa, atenderle en todo tal y como él deseaba. Y seguimos callados, decía Fernando, en silencio, sin decir nada. Nada. Le vi irse. Creo que se sentía culpable, pero no me apeteció consolarle. Anduve por las tristes calles de Toledo recordando el poema del diario inacabado. Cómplices, muchas que estrechan manos asesinas de sueños y vidas, manos cobardes de siglos contempladas, eternamente permitidas en una sempiterna complacencia de silencios, perdidas miradas, acusaciones no asumidas, sonrisas sí aceptadas. Nada. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por haber hecho un hueco en la agenda en víspera de un puente para estar hoy aquí en el Centro Asturiano, en el Círculo, efectivamente. Venimos hoy a conocer o a cerrar la historia de la presentación de este libro de Pesadilla en Zocodover, que tiene ya un año de vida, ¿no? Y es un libro de relatos que a partir de lo que acabamos de ver podría ser un libreto de teatro. Las historias que incorporan el libro, las 15 historias, tienen tanta intensidad y tanta fuerza que dan para mucho más que los relatos que están compuestos, ¿no? Que están recogidos. Acabamos de presenciar una representación de uno de los relatos, ¿no? del diario, que es uno de los 15 que componen la colección junto con los poemas que lo presentan, y que es un relato que, aparte de estar en la colección de Pesadilla en Zocodover, también forma parte de un recopilatorio montado y editado por la editorial Plus, que es la misma que edita el libro, que se llama Que entre la luz. Vamos a empezar empezando. Teníamos hoy previsto la presencia de Lusa Guerrero, la presidenta de la Asociación de Escritores Independientes y la cooperativa de la editorial Plus, que es la que ha hecho posible la publicación de este libro en el recopilatorio. Como por problemas de agenda no ha podido acercarse, la primera pregunta que yo quería plantearle a Ricardo de cara a esto es que nos contara, porque Ricardo también forma parte de la cooperativa con el cargo de vicepresidente, y que nos contara un poco qué es esa cooperativa y qué objetivos tiene a la hora de dar la oportunidad a escritores noveles o escritores que comienzan, de tener la opción de poder publicar y de poder entrar a compartir sus historias dentro del mundo editorial, que es tan complicado. Sí, la Asociación de Escritores Independientes, bueno, Lusa, perdona que te corrija, no es que haya tenido problemas de agenda burocráticamente hablando, directamente ha tenido que ir al hospital con un problema de su hijo y ha dicho que si le era posible venía, pero que lo mismo a los vinos llegue, porque me gustaría abrazarla. Bueno, la Asociación de Escritores Independientes
Yo puedo tener el cargo que pueda tener, los demás pueden tener el cargo que quieran, pero el alma ilusa es una idea para podernos reunir escritores que, bueno, la asociación y su instrumento, la editorial Plus, tener un instrumento para poder publicar y poder publicitar nuestras obras cuando el mundo editorial al uso pues, nos resulta complicado, ¿no? Un ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, en la magnífica Feria del Libro de Madrid, los escritores independientes no tienen espacio. Entonces, igual que en esa situación, tenemos otras muchas parecidas y necesitamos de nuestros propios instrumentos, bueno, para no tener que dejar nuestros libros en el cajón de nuestras casas. Serán buenos, malos, eso el público lo dirá, pero por lo menos tener la oportunidad de publicarlos y divulgarlos. Estamos trabajando en esta cuestión, es complicado, no es fácil, pero por lo menos, insisto, los escritores nos podemos reunir y al menos llorar colectivamente. Bueno, entrando en el libro, Ricardo, ¿qué es Pesadilla Antropológica? ¿Qué has querido contar o qué tiene Pesadilla Antropológica para que pueda ser interesante para la gente que quiera contar? Sí, mira, yo mis dos libros anteriores son dos libros de poesía. A mí la poesía me encanta, por lo menos me encanta escribirla. Luego, como lector de poesía me pasa lo que todo el mundo. Unas las entiendo y otras no. Pero las que escribo las entiendo. Por lo tanto, ahí tengo un pequeño disfrute personal, ¿no? Al menos. Pero mi obsesión de toda la vida ha sido la comunicación. Yo quiero comunicarme con la gente que me rodea con el instrumento que sea, y siendo consciente de que con la poesía tiene sus limitaciones, pues decidí hacer un libro de relatos. Cogí 15 historias, el título del libro Pesadillazo Antropológica es el título de una de las historias, que habla, como veremos ahora, del problema de la migración. Escribí el diario, que acabamos de hacer un pequeño resumen, Dori y yo, por cierto, no felicitaba a Dori, con lo bien que lo hace. Es el diario, como habéis visto, trata el tema de la violencia de género, hay otros temas. La mayoría de los relatos tienen, como no podía serlo de otra forma a la gente que me conoce, tiene un fondo social sobre temas que nos preocupan, a unos más, a otros menos. A mí, evidentemente, mucho. Personas marginadas que viven en una institución, personas que tienen que, en unas circunstancias de su vida, tienen que plantearse la necesidad de solucionar la imposibilidad de seguir viviendo, solucionarlo de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. También hay algunos relatos que tienen que ver con la naturaleza. Hay uno que es La maliciosa, que es una obsesión del autor, que ha subido 3 veces y no sabe si va a ser capaz de subir la cuarta, pero lo intentará. Si mi hermano Eugenio, que está ahí, me ayuda, que es el que me ayuda a subir La maliciosa. Luego hay otra historia sobre lo que piensa una escaladora que acaba de cruzar en solitario el Polo Sur, y cuando llega allí, pues está allí, ella lo sabe, es la única que lo sabe, no hay absolutamente nadie en el mundo que sepa que ella en esos momentos está ahí, nadie la puede ver, nadie lo sabe. Entonces he tratado de meterme en su mente para ver qué podía pensar Chus Lago, que es como se llama, gallega, en esos momentos. He hecho también algún atrevimiento de empatía imposible, se me ha ocurrido meterme, Luis, en la cabeza de un toro, a ver qué piensa un toro. Claro, aquí todo el mundo hablamos de las cosas, hablamos de las corridas de toros, a nadie se le ocurrió preguntarle al toro qué es lo que piensa, ¿no? Entonces, pues narro una corrida desde los ojos y desde la mente del propio toro. Y luego hay otros relatos con un poco más íntimos, ¿no? Un poco más íntimos de mi vida personal, tratados con un tacto poético que es absolutamente voluntario. Del relato del viaje con el águila que se rompió el ala, o Ismael y su loco. Ismael y su loco
se desarrolla en las calles de Lisboa, lo cual ya es un relato de sí mismo. El loco de Ismael es el loco que yo creo que de alguna forma todos tenemos, ¿no? Lo queramos admitir o no, es con ese alter ego que discutimos, con ese alter ego que unas veces estamos de acuerdo y otras veces no, ¿no? Bueno, pues el Ismael no siempre está de acuerdo con su loco, pero discuten andando por las calles, en fin. 15 relatos que yo he procurado que sean lo más distintos posible, acompañados, eso sí, cada relato con un poema al final. Quería hacer la experiencia de, como he dicho antes, el poema de la, o he intentado decir, el poema de la poesía a veces que la leemos y si no estamos en situación, no sabemos de qué habla el autor, nos cuesta trabajo. Bien, aquí no hay ese problema, no hay esa excusa, porque el poema habla exactamente el mismo tema del relato que hemos leído, con lo cual la historia la tenemos encima de la mesa. Luego el poema nos gustará o no nos gustará. Eso es lo que ya habrá hecho Gabriel, ¿verdad? No por brevedad. Como precisamente habla el libro Pesadilla a todo ver, combina relatos con poesías, con poemas, a cada uno le gusta de una manera, vamos a ver una de las poesías que forma parte. No, sí, yo estaba buscando para apagar la luz. Para dejarlo un poquito más oscura, para ver una de las poesías, y luego ver, no solo escuchar, porque es un montaje audiovisual que quiere dar bastante sentido a la poesía. Vamos a ver si me la pongo la luz para que podáis verlo. La serpiente de los 7 anillos. Vienen de lejos, por mar y por tierra, siguiendo la sombra de la serpiente de los 7 anillos, uno tras otro, concéntricos, con duelo de siglos, torpes en su gran empeño. Miseria inicia los círculos desde su centro, sueño que alimenta la esperanza, agotamiento de un alma sin dueño, perseguido muy de cerca por ese cuerpo maltrecho de aislamiento, de arenas, alambradas y cuchillas, de ese alma que no salta la barrera del racismo, aferrado al otro lado de la valla, que el cuerpo salta sobre sí mismo, defendida con ese desprecio, uniformado y uniformemente legal, definitivamente consentido, que a la vida pone el precio necesario para el 6º anillo, explotación, el poder, placer, del dominio, pasado, futuro, sueño del hombre inerte, necesaria sin razón para el 7º anillo de la serpiente de los 1000 venenos, que expresa su genio para crear muerte. Este poema de la serpiente de los 7 anillos es el que acompaña al relato, da nombre a la colección, a Pesadilla en Zocodover. ¿Qué es Pesadilla en Zocodover? ¿Qué es la migración? El problema, ¿cómo surge esa inquietud? ¿Qué quieres transmitir con ese relato? Tiene la forma de plagiar un poco, no me importa, porque he plagiado a un maestro, que es José Saramago. Este hombre, si habéis leído sus novelas, plantea siempre, al inicio de la novela, plantea la crisis, el caos. Y a partir de ahí empieza la evolución por la solución, es decir, normalmente justo lo contrario de lo que hace la mayoría de los novelistas. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente es bueno, me encanta Saramago. Entonces, yo en la plaza de Zocodover, para quien no lo conozca, es una plaza emblemática de Toledo, donde está la delegación del gobierno. Entonces, una mañana temprano en la plaza de Zocodover aparecen 80, 100.000 emigrantes.
de distintos países. Gente huidas de las guerras unos, del hambre otros, nadie sabe cómo han llegado, nadie sabe. Igual que en Saramago nadie sabe por qué de pronto todo el mundo se ha quedado ciego, o por qué de pronto todo el mundo vota en blanco, en fin, nadie lo sabe, no se explica, yo tampoco. Digo, si Saramago no lo explica, lo explico yo. Y se plantea la crisis de ese momento, una crisis gubernamental importante. ¿Qué hacemos con 100.000 inmigrantes que no sabemos ni quiénes son, ni si son peligrosos? Los tenemos aquí en la plaza de Zocodover. Algo nos cuentan los inmigrantes que están en la plaza de Zocodover sobre su situación. Alguna reacción hay, Está prohibido traer móviles. pero esto ya bien, luego a partir de ahí hay que leer la historia, ver cómo se solventa, cómo se soluciona, si es que se soluciona, pero lo mismo tampoco. Eso. Vamos a ver ahora otro montaje de otro poema, Olivia Terriza, en el que Carmen Luz, que es una colaboradora, va a recitarnos otra de las poesías incorporadas a este libro. Mi vida aterriza en una playa solitaria. Ya no puedo volar, porque se me murieron las alas. Que solo está el hombre solo, por la calle solo, en los caminos solo, en el puerto, en la playa, solo en la taberna, rodeado de gentes. Que solo está el hombre solo, sin alas. Y esa mar blanca, del haber roto un plato, después de bofetear la pizarra del inmóvil viejo, muy viejo acantilado, y de los nuevos, muy nuevos cubos de hormigón puestos por las máquinas del hombre para parar tu furia blanca. Y cuando tú callas, mar, el puerto de Puerto está en silencio, las calles de Puerto calladas. Es enero y hace frío en Puerto, sin ruidos, sin palabras. Más allá, la mar blanca explica su furia. Cuánto esfuerzo de la mar por ocultar mi solitario silencio, mi mirada perdida en el silencio. Me traes de Armón para devolverme a Armón, jugando con mi destino, callado, cabizbajo, en la soledad de un vacío guasa, a mitad del camino. Cuánto esfuerzo inútil conmigo. La vida es fácil, lo difícil es soñar. Este poema acompaña al relato del viaje con el águila a la que se le quebró el ala. Yo quería preguntarte, Ricardo, porque este relato sí es biográfico, ¿cuánto hay de biográfico en el resto de los relatos? ¿Cuánto hay de Ricardo? ¿Cuánto hay de tus vivencias personales en cada uno de los relatos que componen la colección? Fíjate, un premio, ya que estamos en un rincón, en una embajada de Asturias, el puerto que se refiere el poema es Puerto de Vega, un pueblecito muy bonito del concejo de Navia, cuyas imágenes, todas las imágenes que habéis visto ahí son de allí, de Puerto de Vega. ¿Cuánto hay de real en mis relatos? No lo sé. Yo no sé cuál es mi capacidad para inventarme vida, o más bien me he puesto a escribir sobre temas elegidos, pero sobre vida que conozco. Yo creo que en todas, pero no solo yo creo que todo el mundo cuando escribe, inevitablemente algo más o menos importante de su vida, positivo o negativo, va reflejado en lo que escribe, ¿no? Cuando
cuando yo escribo un par de relatos que escribo, antes he dicho uno y otro, que está por las calles de Lisboa, yo esto no lo he leído en internet, yo he ido a Lisboa, y estaba yo, el personaje que va andando por las calles soy yo, aunque la historia no sea la mía, ¿no? Pero al final hay una realidad que une la ficción con la propia realidad de la persona que escribe. Bueno, alguno más, claro, ya he dicho en la presentación inicial que había unos relatos más íntimos. Este cuenta una historia más íntima, es la relación imposible entre dos personas que ya no están en el mismo mundo, ¿no? Con lo cual, pero siempre, en cualquier caso, perdonadme, nunca lo conseguí, pero siempre, en cualquier caso, más o menos, en todas las historias, por muy de ficción que parezcan, creo que hay una parte de realidad del autor y de gente que rodea al autor en la vida real. En el binomio, lo que has comentado, que eres poeta, escribes relatos, ¿con qué te quedas? ¿La prosa, la poesía, las dos cosas, una mezcla? ¿Te vas a atrever con el teatro? Porque al final es lo que te falta, ¿no? Estamos adaptando los relatos a hacer libretos casi. Vas a descubrir una cosa que yo no les había querido decir nada, pero he empezado a escribir una cosa para ver si la podemos. Este verano ya va a ser muy rápido, pero el verano que viene seguro que sí voy a contar con esas dos. Con alguien más, pero con esas dos. Yo soy poeta. Yo me siento poeta. Si la definición es como uno se siente, yo me siento poeta. Incluso cuando escribo prosa, ya lo veréis, si no lo habéis leído todavía algunos relatos, bueno, hay trozos del relato que lo único que falta es ponerlo en forma de poesía, porque al final es lo mismo, ¿no? Pero, insisto, me gusta comunicar. He disfrutado mucho escribiendo relatos. Sería injusto si dijera que no me pasó bien o que no me salió bien. He disfrutado muchísimo escribiendo estos relatos. Voy a escribir más relatos. Y a lo mejor un día me armo de valentía y de paciencia y de disciplina y hasta que una novela, no lo sé, me parece muy difícil. Pero yo voy a seguir escribiendo poesía. Yo escribo poesía. Cada 2 por 3. Yo tengo mi ordenador, si hay 15 y otros 10 nuevos, 25 relatos, ahí hay más de 1000 poemas. La mayoría no sirve para nada, para ir. Yo voy a seguir escribiendo poesía, publicaré poesía y escribiré relatos y publicaré relatos. Quiero comunicarme con la gente que me rodea. Volviendo al inicio de esta presentación, hemos hablado de la diversidad de género y me gustaría que nos hablaras un poco de tu compromiso militante con el feminismo y con lo que es este proyecto, este libro solidario de que entre la luz, en el que ese relato del diario ha formado parte de la colección del libro solidario de Editorial Cruz y todo lo que tiene que ver con la militancia activa en la defensa del feminismo y de la causa del pueblo. Errando con frecuencia y acertando, supongo que alguna vez, llevo toda mi vida tratando de militar en causas que a mí me parecen que merecen el apoyo, ¿no? He trabajado en el sindicato, he trabajado con asociaciones de sindicatos, en comisiones obreras, he trabajado con asociaciones de todo tipo, colaboro siempre que puedo, ya cada vez menos porque nos está agotando ya. Pero a mí me parece fundamental la militancia en causas que a uno le parezcan justas. Y además, uno, militando en esas causas, se puede permitir el lujo de ser egoísta. Ambas razones son las principales por las que yo me considero un militante del feminismo. Primero, porque me parece una causa absolutamente necesaria. Segundo, por el egoísmo de que quiero de que el mundo a mi alrededor funcione mejor. Los hombres ya hemos tenido nuestra oportunidad y no sé yo qué tal lo hemos hecho. Convendría que alguien distinto viniera a poner un poco de orden en esto, y creo que la mujer, si nosotros somos respetuosos con ella, lo puede hacer. Soy militante
la causa feminista, entendiendo como se debe entender, porque a veces nos liamos con los ismos y las istas. Feminismo no es lo contrario del machismo. El machismo defiende una desigualdad en los géneros y el feminismo lo que defiende es la igualdad, no otra desigualdad, al contrario. Y yo defiendo la igualdad. De nuevo, Canalló nos va a recitar otro de los poemas, en este caso, Ese corazón. Ese corazón fue libre y amó, y ahora sangra entre tus manos, manchas de violencia, ágiles de muerte. Ese corazón voló entre las hormigas aladas que en el otoño auguraron la lluvia reciente. En esta necesitada tierra, seca, ardiente, y giró en una montaña rusa, su vida casi adolescente. No es tuyo el viento, ni la lluvia, ni el sol, ni las aves que de tus manos huyen. Sí, el daño antiguo, y la reciente sangre que entre tus dedos fluye. Ese corazón fue libre, y en su empeño amó y voló, y después sangró con la fuerza de un profundo río. Solo, como un sueño en su arrullo, dejará ya de doler, anestesiado por el frío de esas malditas manos. Porque ese corazón, mujer, ese corazón fue el tuyo. Después de estas emociones, yo creo que ya estamos concluyendo, porque si no, reventamos el libro y lo contamos entero, y lo importante es que aquí podamos compartir y contribuir a que Ricardo se anime a seguir escribiendo, ¿no? Solo me queda preguntarle a Ricardo sobre eso, nuevos proyectos, aparte de esa utopía de la novela, nuevos proyectos que tiene en la agenda más inmediata, y hacia dónde, una vez que este libro ya tiene un añito de vida y circulación y ya tiene su andadura, ¿en qué está trabajando ahora? Bueno, de utopía nada, ¿eh? O hay novela dentro de 3 años o no la hay. Pero no vayas a creer tú que voy a estar toda la vida pensando en lo mismo. Sí, siempre hay proyectos. Hay uno colectivo ahora inmediato, que no me quería ir de aquí sin decirlo, entre otras cosas porque lo tenía que haber contado, no sé, no está. Es el tema, me invito publicidad por ahí, y si no, ahí tenéis en la mesa, que es Literania. Literania es un festival de literatura, va a suceder aquí en Madrid, en la calle Gran Vía, el número 13, en un local muy bonito, muy agradable. Son 6 días, donde habrá muchos libros, muchos escritores exponiendo sus libros. Aquí veo alguno que va a poner sus libros allí y va a intentar venderlos, pero además hay recitales poéticos, además hay reuniones y charlas de profesionales que nos pueden ayudar a escritores y a lectores a interpretar mejor nuestros objetivos literarios. Además hay conciertos, música, para que todo sea completo. Hay catas, vinos de la tierra, buenos quesos, jamones. 6 días en torno al libro, pero sin la restricción exclusiva del libro. Reuniones de amigos, reuniones de familias en torno al libro. Esto va a suceder, insisto, en la Gran Vía, número 13, del día 17 al día 22 del mes que empieza mañana, de mayo. Tengo, como he comentado antes, en el ordenador un proyecto de un nuevo libro de poesía, pero antes, y conectado con Literania, ya que me pide nuevos proyectos, os vamos a sacar el que va a salir a mucho tardar en Literania, probablemente antes.
Mi pesadilla ha cogido el AVE de Toledo y se ha trasladado a Madrid. Con algunos relatos seleccionados del antiguo y con otros nuevos. Muy madrileños, madriles. ¿Madriles sale? No, madriles no sale, es el próximo. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, uno de los relatos es la leyenda del Palacio de Linares. La impresión moderna, claro. He mantenido el título, pero la versión es distinta, claro. Pues este es mi inmediato proyecto. Esto no estaba preparado, ¿verdad? No se ha notado. Muy bien. Y esperaremos a Literania para poder ojearlo. Sí. El libro saldrá en Literania con una banda a su alrededor que es especial literaria. Lo he hecho con esa idea. Quiero el primer ejemplar. Ya que mis libros son de Madrid, quiero el primer ejemplar. Madruga el 17. El primero. Pues si tienes algo más que decir, si no, pues agradecer a Dori Carretero, Placer. a Carmen Luz Herrera, a Ricardo, a este centro asturiano que no círculo, el error es mío. He puesto yo círculo a la hora de montar el montaje de los corredores. A lo mejor son deformaciones aquello de los círculos. Muchas gracias a todas y a todos por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos esta noche. Y ahora lo que nos queda es compartir un ratito mientras que Ricardo firma aquellos libros que queráis que los firmen. Pues vamos a compartir también un aperitivo y un vino para poder compartir un espacio para el doctor. Muchas gracias a todas y a todos y vamos a